Capítulo 15 del libro Jesús, el hombre que desafió al mundo y confronta tu vida. Jesús como personaje único en la historia. Él es absolutamente único en la historia, en enseñanza, en ejemplo, en carácter, una excepción, una maravilla y es en sí mismo la evidencia del cristianismo. Arthur Pierson. A través de los años, muchos líderes religiosos han pasado por esta tierra, pero ninguno tuvo las condiciones que Cristo tuvo para ser considerado como único en toda la historia. Cristo fue único en el tiempo, único en su naturaleza, único en su nacimiento, único en su esencia, santidad, único en autoridad, único en su muerte y resurrección, y único en su rol de mediador. Por eso impactó a la humanidad y su efecto continúa sintiéndose en toda la tierra aún después de casi 2000 años de su muerte. Jesús fue único en el tiempo. Jesús es único en su existencia porque la palabra afirma que Él ha existido desde toda la eternidad. Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ver también Apocalipsis capítulo 21 versículo 6 y Apocalipsis capítulo 22 versículo 13. La eternidad es una característica intrínseca de Dios, el creador de todo cuanto existe. La palabra de Dios afirma de múltiples maneras la eternidad de la persona de Jesús, algo que de ningún otro líder religioso ha proclamado. Los interesados en negar la divinidad de Jesús lo han presentado como una criatura y obviamente toda criatura ha debido tener un comienzo y toda persona que haya tenido un comienzo no puede ser de Dios por definición. Tanto los testigos de Jehová como los mormones no creen en Cristo como Dios porque lo ven como un ser creado y por lo tanto contradicen una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Jesús fue único en su naturaleza. La palabra de Dios afirma que el Verbo, Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan capítulo 1 versículo 14, y afirma también que aquel que era igual a Dios no consideró su igualdad con Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se hizo hombre. Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8, permaneciendo 100% hombre y 100% Dios. Durante su vida exhibió características humanas y atributos divinos. Nunca nadie ha oído algo semejante fuera de la persona de Jesús, un hombre con una naturaleza humana y una divina. Jesús fue único en su nacimiento. Ya en el Antiguo Testamento se había profetizado que una virgen concebiría. Isaías capítulo 7 versículo 14 dice lo siguiente: Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Esta profecía se ve confirmada en el Nuevo Testamento en Mateo capítulo 1 versículo 23 y más ampliamente explicada en el capítulo 1 de Lucas. El nacimiento mismo de Cristo fue un milagro y es por eso que Isaías habla de que el pueblo recibiría una señal. Una señal desde el punto de vista bíblico es un símbolo que trata de confirmar de lo que estamos presenciando es obra de Dios y no del hombre. Jesús fue único en su vida de santidad. Su vida fue sin pecado, como afirma 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo nació sin pecado, vivió sin pecado y murió sin pecado, algo que ningún otro ser humano ha podido hacer. Al decir que vivió sin pecado, estamos afirmando implícitamente que Jesús cumplió a cabalidad la ley dada al pueblo judío, y al cumplir con la ley por completo, llenó los requisitos para calificar como la persona que pudo ir a la cruz en nuestro lugar, a través de su vida perfecta. Cristo acumuló los méritos necesarios para garantizar nuestra salvación. Jesús fue único en autoridad. El sentido de autoridad de Jesús provenía precisamente de quién Él era. Jesús no solo fue un maestro, sino que Él era la persona hacia quien apuntaban sus enseñanzas. Su autoridad no fue impuesta, sino sentida de forma natural. En Mateo capítulo 28, versículo 18, leemos lo siguiente:
Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Tanto en hechos como en palabras, Jesús exhibió una autoridad nunca antes vista, como mencionamos anteriormente y como vemos en el siguiente pasaje. Marcos capítulo 1 versículos 22 y versículo 27. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Su autoridad se extendió más allá de lo que fueron sus enseñanzas. Declaró tener autoridad para perdonar pecados. Marcos capítulo 2 versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, esta potestad solo puede ser ejercida por Dios. El hecho de que Él perdonara pecados irritó a muchos de los judíos porque ellos entendían que solo Dios puede hacer esto y haciéndolo, Él se hacía pasar por Dios. Demostró tener autoridad para expulsar demonios. Lucas capítulo 4 versículo 36. Y todos se quedaron asombrados y discutían entre sí diciendo: ¿Qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. No hay un solo caso donde los demonios se hayan resistido a su autoridad. Los demonios reconocían su señorío, como vemos en el siguiente texto. Mateo capítulo 8 versículos 29 al 32. Y gritaron diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo, y los demonios le rogaban diciendo: Si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él les dijo: Id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Otros han podido expulsar demonios, pero de ninguno han estado estos demonios atemorizados como lo estuvieron frente a Jesús, y a ninguno le reconocieron la autoridad que ellos reconocieron en Cristo. Vino con autoridad para juzgar lo bueno y lo malo, los que reciben salvación y los que van a condenación. Juan capítulo 5 versículo 22. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Juan capítulo 5 versículo 27. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. La palabra afirma que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuenta de lo hecho por nosotros aquí en la tierra. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 10. Para aquellos que lo hemos recibido, Él es juez, pero es a la vez nuestro abogado defensor. Romanos capítulo 8 versículo 1. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Algo insólito en un tribunal que el juez y el abogado defensor sean la misma persona. Si el juez está por nosotros, nadie podrá estar contra nosotros. Demostró tener autoridad sobre la vida y la muerte. Juan capítulo 10 versículo 18. Nadie me la quita, la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. La resurrección de Lázaro y luego la suya misma son la mejor evidencia de que Cristo verdaderamente tenía poder sobre la muerte y la vida. Por eso pudo decir: yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan capítulo 14 versículo 6. Vino con autoridad para dar vida eterna a aquellos que el Padre le dio. Juan capítulo 17 versículo 2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos lo que tú le has dado, Jesús determina dónde pasaré la eternidad, en la presencia de Dios o separado de Él. Nadie más ha podido decir una cosa semejante. Jesús fue único en su muerte. Llegó hasta la muerte sin haber pecado y en la cruz cargó con los pecados de toda la humanidad, después de haber sido rechazado y burlado, y murió diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie ha declarado haber muerto por los pecados de otros, y nadie ha calificado para morir en lugar de otro, solo Jesús. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24: y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Jesús fue único en su resurrección.
La evidencia histórica de la resurrección de Jesús ya ha sido discutida en un capítulo anterior, pero queremos enfatizar que al resucitar Jesús probó su singularidad de forma extraordinaria. Nadie más ha declarado ni mucho menos probado su resurrección. El testimonio de la iglesia primitiva es abrumador. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 6 dice: luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Muchos murieron por no negar algo que habían visto. Después de 2000 años, la tumba vacía continúa transformando vidas. Jesús fue único en su rol de mediador. A pesar de que muchos han profesado ser mediadores de los dioses y otros rinden culto a supuestos mediadores entre Dios Padre y el hombre, solo Jesús ha calificado para ser mediador. Esto lo atestigua la misma palabra. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Esta es la razón por la que Jesús nos instruyó a orar en su nombre. Todo lo dicho anteriormente hace de Jesús una persona incomparable y única. Nadie ha cambiado el mundo y el rumbo de la civilización como Él lo hizo. En eso también es singular. Jesús ha sido singular en todo, como hombre, como siervo, como profeta, como sacerdote, como rey, como maestro, como líder religioso, como mediador entre Dios y el hombre y como personaje de la historia. Su vida impactó la humanidad de tal forma que aún hoy se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Bien dice la palabra en Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Su señorío se extiende sobre el creyente, sobre el incrédulo, sobre los ángeles, sobre los demonios e incluso sobre la naturaleza. Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 17 establece que Él es el primogénito, significa preeminencia en griego, sobre toda la creación, que todas las cosas fueron creadas por Él, que todas las cosas tienen su consistencia en Él. Conclusión. De forma indirecta, hasta otros líderes religiosos y fundadores de otras religiones han puesto de manifiesto la singularidad del personaje de Jesús. Consideremos las siguientes afirmaciones. Mahoma dijo: si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. Jesús dijo: a menos que creas en mí, morirás en tus pecados. Confucio dijo: nunca dije que yo era santo. Jesús dijo: ¿quién me acusa de pecado? Buda dijo: soy alguien en busca de la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Buda nunca dijo ser Dios. Moisés nunca dijo ser Jehová. Mahoma nunca dijo ser Alá. Pero Jesús dijo ser el verdadero Dios viviente. Por eso creemos y seguimos a Jesús y no a otros dioses. Preguntas. Cita algunas condiciones que Cristo llenó para ser considerado como único en toda la historia. La autoridad demostrada por Jesús fue única. Explica por qué. Muchos son los que aceptan la existencia de otros mediadores entre Dios y el hombre. Menciona qué versículo de la Biblia se opone de manera clara a esta idea y declara a Cristo único como mediador. En este capítulo aparecen 3 frases de 3 personajes famosos: Buda, Mahoma y Confucio. Compara estas frases con las afirmaciones que Jesús hizo de sí mismo. Investiga sobre los efectos que ha tenido el personaje de Jesús en los últimos 2000 años y menciona 3 o 4 de los más importantes.